una nueva serie titulada Conociendo a los que les interese apuntarla, el fin de los tiempos. Conociendo el fin de los tiempos. Podemos saber como cristianos realmente en qué época nos encontramos de la historia. ¿Podríamos estar seguros que la Biblia nos proporcionara información para saber si faltan 5 años más, 15 años más, 20 años más en la historia humana? ¿Podemos saber realmente si nos acercamos, como parece ser, a un mundo que está cada día más cerca de un precipicio, de una espiral de autodestrucción, de degradación moral, de confusión política, filosófica, económica? Y la respuesta es claro que sí. Podemos afirmar con la Biblia que vamos a llegar al mundo tal vez en 50 o 30 años, o tal vez nos quedan 5 años o 10 años. Claro que sí, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Y aunque no tenemos de una forma cronológica y decir, bueno, Cristo viene en un año, o ahorita puede venir saliendo aquí de la iglesia, sí, Cristo en Mateo 16 del 1 al 4 lo especificó. Cuando ustedes ven el cielo lleno de nubes que se juntan y se ponen negras, sabemos que va a llover. No sabemos exactamente si en 5 minutos, 3 minutos, pero esto nos muestra la oscuridad del cielo, que está a punto de caer una tormenta o la lluvia. Así ustedes, Cristo dijo, cuando vean las señales, que son las que vamos en esta serie a estudiar, las señales dramáticas, que no nos quitan ningún lugar a dudas, sabemos que ya los cascos del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, ya se escuchan en el cielo. Que la situación en el mundo está poniéndose tan ennegrecida, tan caótica, la gente está viviendo con una ansiedad, con una preocupación, con un estrés, que parece que se te sale el corazón. ¿Y qué va a pasar con este gobierno y con el peso y con el dólar y en el Medio Oriente y las guerras y la amenaza nuclear, etcétera, etcétera? Y nuestra juventud viven exactamente igual si los mayores no se han dado cuenta. Es impresionante las estadísticas de suicidio entre los 14 y 21 años de edad. Impresionante. ¿Por qué? Podemos atribuirle tal vez a la tecnología moderna. Hace 15, 20 años mataban a alguien y nos enteramos a los 4 o 5 días. Pero ahora todos los muchachos, los niños traen su iPhone y ahorita te enteras, cayó el petróleo, esto está pasando y hay esto y hay una degradación, etcétera, etcétera. Y todo se convierte como en un espectro a nuestro alrededor y en las mentes de ellos que les produce ansiedad. Les produce temor hacia el futuro. Y me llegaré a casar y podré acabar mi carrera y qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y esta situación de intranquilidad no nos va a permitir discernir la voz del Espíritu Santo. Yo no puedo venir a la Biblia con este corazón. Ay, pastor, ayúdeme. Se fue mi hija. Siento que se me va el aliento, porque primero me dice el Señor sereno moreno. Primero te aplacas, primero te tranquilizas, híncate, por nada estés afanado, dime a conocer qué es lo que te está produciendo esta ansiedad, qué te está produciendo esta intranquilidad. Tu hija se fue, tú no tienes control de tu hija, no la vas a hacer regresar. Tu esposo no te quiere, tú no vas a hacer que te quiera tu esposo. Tu esposa no te quiere, tú no vas a hacer ni la vas a controlar, ni la vas a obligar que te quiera. Tu trabajo te acaban de despedir, tú no vas a inventar otro trabajo. Ven e híncate y pídemelo. Sean conocidas vuestras peticiones, Filipenses 4, 6 y 7, con toda oración. Soy tu Padre, di mi vida en una cruz por ti. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nunca nos dejemos encorralar en un rincón donde llegue una situación en nuestra vida que, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo que qué vas a hacer? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Cómo te atreves a preguntar qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Nada. Con mi esposo, nada. Tú ni yo podemos hacer nada. Quisiéramos tener los hilos y controlar a la gente, controlar a nuestros hijos, controlar las circunstancias. No somos dioses. Los problemas y los eventos van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida, para que aprendamos a través de la oración, cambiar las cosas. Señor, ya se fue mi hija, ya se fue mi hijo está en las drogas, o mi hijo es homosexual, o mi hijo se hizo lesbiana, o mi hijo se quiere hacer transgénero, o ya pasó esto, ya pasó aquello. No podemos nosotros cambiar las cosas ni las circunstancias de ningún ser humano a nuestro alrededor, más que a través de la oración. Señor, te pido, mi hija, no voy a poder hacerla traer, no sé dónde está, mi hijo tampoco, pero Señor, yo vengo ante ti a interceder por mi hijo, por mi hija, por mi matrimonio, y en ese momento, echando toda esta ansiedad, esta preocupación que tenemos, dejémosela a Dios. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar que lo que Dios dice es verdad. Señor, te lo dejo en tu cruz, pero yo quiero estar en paz. Porque si mantengo esta situación y esta actitud, cuando llegue mi hija, a mí me van a mandar al psiquiátrico. Y tú eres la que te vas a acabar enfermando porque no quisiste dejarle tu situación a Dios. Hay una escritora que se las recomiendo, que es neuróloga cristiana de Inglaterra, que se llama Carolina Leaf. Busquen sus libros, L-E-A-F, Leaf, como si fuera hoja. Esta mujer ha hecho los descubrimientos más asombrosos del cerebro y de las neuronas y de los millones de células que tenemos en el cerebro. Y ella dice que cuando una persona está en un estado de ansiedad y de estrés, y esto se los comparto porque ayer llegó una señora de un país sudamericano y me dijo, pastor, quiero decirle que tengo un programa de radio en tal parte de Sudamérica y que estaba yo narrando una historia cuando de repente se me fue la memoria. Estaba narrando en la radiodifusora una historia y de repente no sé por qué se me bloqueó el cerebro y me dio un tipo de amnesia cerebral que me duró casi 2 días. Lo primero que le dije fue lo siguiente: eres una mujer demasiado estresada. Y se levantó así los ojos y su esposo le dijo, ya ves, te lo habíamos dicho. Y ella me dijo, tengo más de 1 año sin vacaciones, soy una persona que ni siquiera tomo días de descanso y estoy siempre pensando, y además le digo, ¿no hace ejercicio? Me dice, sí, salgo con mi perro, con mi esposo, pero como su esposo, ¿verdad?, no le ayuda mucho, le dije, por favor vete tú sola con el puro perro, porque se va a complicar la situación. Pero es increíble lo que el estado de tensión continua nos lleva a un estado en el que puede afectar nuestra manera de pensar. Qué interesante, como lo vamos a ver en este estudio, qué interesante que Dios haya diseñado 6 días por 1 de descanso. 6 por 1. 6 por 1, para que respetemos el día de descanso. Ya sea para ti el lunes, porque el domingo trabajas, el día de descanso es el lunes, pero Dios nos ha programado para trabajar, preocuparnos y pensar 6 días y dedicar de cada 6 días 1 a no pensar en nada. Al boliche, al cine, a pasear en la canoa, a Xochimilco, a donde te dé la gana ir. Pero descansar el cerebro. Hay personas que van hasta de vacaciones y se llevan la laptop y ahí están en la alberca y con su laptop, etcétera, etcétera. Sus nietos no disfrutan con ellos, no se meten a nadar con ellos, no juegan a la pelota en la alberca. A donde quiera que van, se llevan sus problemas. Y la mente no fue diseñada para trabajar así. Tenemos que descansar nuestra mente y aprender a que tengamos por lo menos un día
a que todas nuestras neuronas y todas las conexiones eléctricas que funcionan en nuestras células del cerebro puedan relajarse, porque esta neuróloga descubrió que cuando una persona está demasiado tensa en algo, algo pasa con las neuronas, que son millones de conexiones, y una que se desconecte te produce interrupciones del sistema eléctrico cerebral que te puede causar finalmente locura. Y entonces llegan las personas, ¿y a quién creen que van a buscar? Al psiquiatra, al psicólogo. Y entonces te dice el psicólogo, bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Pues mire, en la mañana ladro como perro. En la tarde con mis amigos soy una persona, en mi familia soy una persona, en la iglesia pongo cara de San Francisco de Asís. Y entonces, dentro de la clasificación que existe en el Manual de la Psicología y la Psiquiatría de la Asociación de Los Ángeles, California, que es el manual que rige casi todo Estados Unidos, te clasifican como múltiples desórdenes de la personalidad. Múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, eres una persona o paranoica o neurótica o esquizofrénica. Esquizos, frenos en el griego, mente doble o mente dividida. Tienes una cara con tus amigos, tienes otra cara con tu familia, tienes otra cara en la iglesia. Y venimos a la iglesia y esto se llama en la Biblia una desintegración de la personalidad por la falsedad con la que tú vives. Qué profunda es la Biblia. Qué increíble que el Espíritu Santo nos pueda mostrar que cuando estamos tratando de vivir dos o tres actores, porque la palabra hipócrita viene del griego el que actúa. El que no es lo que es un actor se pone una máscara o se maquilla y sale y representa un papel que él no es, porque es el script que tiene que representar. Viene la palabra actor. Pero hay personas que se hacen un script y con sus amigos son macho, camacho, y las mujeres, esto y el otro, y en su casa tienen otra cara, en la iglesia tienen otra cara, y con sus hijos tienen otra cara. Y comienzas a desintegrarte, escúchame muy bien, te comienzas a desintegrar sin que te des cuenta interiormente. Y cuando tú mantienes esta personalidad que está completamente desequilibrada, comienzas a manifestar problemas mentales. Esquizofrenia, sociopatía, psicosis, paranoia, etcétera, etcétera. Y los psicólogos y los psiquiatras te diagnostican y te dicen, pues si usted tiene esto, por esto y por esto y por esto, y tú le preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Con qué se compone mi cerebro? ¿Cómo puedo cambiar mi conducta? Ellos no tienen nada más que chochos. Te manejan con puros químicos. ¿Por qué la ciencia está limitada? Son problemas que van más allá de nuestra solución. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo están los pacientes manejados químicamente. Valium, Prozac, Equaniles, pastillas tranquilizantes, porque no hay otra manera de poder controlarlos más que químicamente en su organismo, y pasan de un lugar a otro lugar peor, se vuelven ahora drogadictos para acabarla de amolar. Cuando te comienzan a recetar 1 miligramo de Valium o 2 de Valium en la mañana, sí hermano, pero están controladas por mi doctor. Espérame tantito, no es tal cosa como que están controladas. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Tú mantienes las pastillas tranquilizantes durante 4 o 5 meses y eres una persona drogadicta, porque tú estás funcionando a través de químicos que están alterando tu forma de pensar. Y cuando tú dejas de tomar eso, ya no eres la misma. Y entonces te haces esclava y te haces adicta o adicto a las pastillas tranquilizantes. Y Dios no nos creó para vivir de esa manera, esclavos de las drogas. Cuando 2 o más pasajes de la Biblia pueden ser identificados claramente perteneciendo al mismo evento profético y al tiempo designado en esas profecías, podemos comenzar a armar un rompecabezas. La Biblia tiene una pieza en Joel,
tiene otra pieza en el libro de los Hechos, tiene otra pieza en Primera de Tesalonicenses. Y cuando venimos a la Biblia, tomamos una profecía de los últimos tiempos de Isaías. ¿Cómo sabemos que esa profecía de Isaías corresponde antes del rapto, o se refiere a la tribulación, o se refiere después de la tribulación, o se refiere al tiempo de dolores que Cristo profetizó que atravesaríamos? Entonces tenemos que juntar la otra pieza que nos falta con la otra pieza que nos falta, y cuando armamos y ponemos juntas las piezas, por eso la Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo venir a los Hechos, porque los Hechos es un libro histórico narrativo. Los Hechos no es un libro doctrinal, escúchenme muy bien. Los Hechos, el libro de los Hechos es un libro que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y por eso había tanta confusión de los apóstoles, porque de repente no era solamente para Israel la salvación, ahora era para todos los gentiles, italianos, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Y eso causó un desequilibrio teológico en los apóstoles, que tuvieron que hacer un concilio, Hechos capítulo 10, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento se aplicaban al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto en Jesucristo. Entonces en el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, que muchos comenzaron a hablar en lenguas en 3 ocasiones, y fueron evidencia del Espíritu Santo. Y muchas iglesias han tomado que los fenómenos que pasan en el libro de los Hechos continúan pasando a través de la historia, lo cual es el error más grande teológicamente manifestado, expuesto exegéticamente con la Biblia. Porque los apóstoles escriben Filipenses, Gálatas, Colosenses, Timoteo, para explicar lo que pasó en los Hechos. Y los fenómenos que pasaron en los Hechos sucedieron porque no tenían la Biblia. Y los apóstoles tenían que evidenciar de alguna manera que el Espíritu Santo era real y que los milagros obraban efecto en ellos y demostraban que ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo, a través de los milagros evidenciamos que realmente éramos los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando no entendemos la estructura de la Biblia, ¿cómo interpretar esto a la luz del otro pasaje? Es cuando caen las sectas. ¿Qué cosa es una secta? Es un grupo que se junta para sacar un versículo de la Biblia sin tomar en cuenta las demás piezas del rompecabezas, y con ese versículo que sacaron arman una doctrina. Por ejemplo, los mormones, tus compadres. Los mormones sabemos que fue fundada por un falso profeta, José Smith. Lo mataron cuando Estados Unidos tuvo la constitución y prohibieron la poligamia. Entonces los mormones enseñan que somos dioses y que Jesucristo es un Dios también, y toman un versículo y lo enseñan. Es que David tuvo muchas mujeres, Salomón 700 mujeres y 300 amantes, ¿por qué no yo? Sin tomar en cuenta las condiciones históricas y el marco donde se desarrollaron estos reyes, y poder entender que en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, se dice marido de una sola mujer, no 2 o 3 alrededor. Entonces, si el Shah de Irán y si los jeques árabes tienen un harem de 10 o 15 mujeres, no significa que tú lo vas a tener. ¿Y por qué Dios lo permitió? Esa es otra pregunta muy buena. Dios lo permitió, pero nunca fue la voluntad de Dios. Y ve lo que le pasó a Salomón, ve lo que le pasó a Sansón y ve lo que le pasó a David. Los 3 hombres más grandes del Antiguo Testamento cayeron por una mujer. Una mujer arruinó su vida para siempre. Casi pierde el ministerio como Sansón y Salomón. David se levantó gracias a Dios, pero nos damos cuenta que Dios nos habla en este libro, y por eso se llama Santa Biblia, porque nos dice la verdad de lo que hay dentro de nosotros. Dios no oculta los pecados de los más grandes hombres que la Biblia describe.
Un hombre común y corriente, un escritor, jamás se atrevería a eso. Protegería a los héroes, pero Dios los desnuda y nos muestra que fueron hombres como tú y como yo. Muy bien, vamos a ver a continuación algunos 4 pasajes proféticos que se encuentran conectados, interrelacionados los unos con los otros. Y vamos a ver en estos pasajes, a los que les interese apuntar, cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la frase, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, o en el Nuevo Testamento, el día de Cristo o el día del Señor, se refieren todos a los 7 años de la tribulación. A los 7 años de la tribulación. Entonces, cuando vemos nosotros que dice el día de Jehová, sabemos que ya nosotros no vamos a estar aquí. Porque se refiere a un periodo que viene en el futuro de 7 años para Israel, donde Dios los va a purificar y se vienen sobre el mundo las calamidades más catastróficas que jamás la historia ha podido concebir. Y vamos a ver entonces que esta frase, el día de Jehová, no es un día de 24 horas, porque la palabra Yom, Y-O-M en el hebreo, que se tradujo día, puede ser de 24 horas, de una semana o puede ser de un año también. Entonces, el día de Jehová menciona 7 años. Vamos a ver el primero en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos meses de las lunas de sangre? ¿Y se acuerdan ustedes el alboroto que se formó alrededor? Que ya estábamos en la tribulación, que ya venía el Señor, que eran señales cósmicas de que Cristo estaba a la puerta, bla, 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 bla. Inclusive falsos profetas inundaron las redes sociales, en el internet, en YouTube, en Twitter, emitiendo, comunicando mensajes falsos, etcétera, etcétera. El mundo estaba alarmado. Recuerdo que nos hablaron a nosotros, allá estábamos en Dallas, Texas, a una sesión especial como de 15 pastores para que pudiéramos dar nuestra opinión y contradecir todo lo que estaban diciendo, inclusive muchos líderes cristianos. Y vamos a ver ahorita en dónde fue el error tan grande que estas personas cometieron cuando las 4 lunas de sangre que se formaron hace algunos años, creyeron ellos que eran las señales de la Biblia y se equivocaron en lo siguiente. Solamente hay 3 pasajes en la Biblia donde se mencionan las lunas de sangre, las que van a marcar el día del Señor. Pero vamos a notar ahorita, tenemos que usar el microscopio en lo que leemos. Vamos a notar que cuando estas lunas de sangre bíblicas aparezcan, van a aparecer aunadas a un eclipse solar. Y las que aparecieron actualmente fueron eclipses lunares y no eran las que menciona la Biblia, porque solo 3 veces se menciona una unión entre el sol oscurecido y las lunas de sangre. Vamos a ver en Joel 2, 30 y 31 de quién está hablando. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol, ojo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿cuándo? ¿Qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. Aquí estamos colocando el fenómeno del sol oscurecido y las lunas de sangre antes de los días de la tribulación. Veamos claramente que la tierra experimenta lunas de sangre durante algunos eclipses de luna. Ha habido muchas lunas de sangre en la historia y muchos creen que esta profecía se refiere a un eclipse lunar de sangre.
Sin embargo, los astrónomos que nos acompañan lo pueden testificar. El sol tiene que estar brillando sobre la tierra, con la tierra entre el sol y la luna para un eclipse lunar. Ahí es cuando se produce el eclipse lunar. Hace algún tiempo se estuvo manejando en las redes sociales que la tierra era plana. Ni levante la mano porque te vas a quemar. Y muchachos en las universidades, no es que está demostrado por la NASA. Bueno, es impresionante las mentiras, la deformación de las cosas que hacen muchas veces para atraer la atención sobre esas redes sociales y mantenerte en estado de ansiedad y estar viendo ahí con el propósito de tener más seguidores. Y esto, si acaba de que la tierra es plana, simplemente dile a la persona de cuál fumó, para que en un solo eclipse de la luna se ve claramente que la tierra es redonda. Ya sin más investigaciones, que no necesitan ni a NASA, ni a Einstein, ni a Stephen Hawking, en un solo eclipse podemos darnos cuenta la redondez de la tierra. Se ve claramente la redondez de la tierra, por el amor de Dios, virgen de todos los remedios. El sol no puede convertirse en tinieblas en el tiempo de un eclipse lunar normal, por lo que la profecía bíblica a lo que está apuntando es algo mucho más espectacular que un mero eclipse lunar normal. ¿A qué se refiere? A cuando el sol se oscurezca, la luna se convertirá en sangre simultáneamente junto con el sol. Y ahí es cuando podamos darnos cuenta que es exactamente lo que Leila profetizó hace más de 2000 años. Veamos esta profecía cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés y Pedro se levanta. Vamos a Hechos capítulo 2. Pedro se levanta porque comenzaron todos los visitantes que estaban en Jerusalén oyendo el mensaje en diferentes lenguajes. Los oían hablar en su propia lengua. Partos, medos, o sea, de Irán, de Irak, elamitas, los de la Capadocia, en el Ponto, en Asia, versículo 2, versículo 9, versículo 10, de Frigia, Pánfila, en Egipto, del África, los oían hablar. Cuando Pedro estaba comunicando que Cristo moría en la cruz, comenzaba el Espíritu Santo a cada persona que venía de diferentes partes de la tierra, porque se conjugaron en la fiesta de Jerusalén, el mensaje en su propio idioma. Esas fueron las verdaderas lenguas que se hablaron. Y es interesante porque la palabra lenguas en la Biblia apunta a la palabra griega glosa, glosa con G de gárgara, que significa lenguaje conocido. No, jala chantagarramati tuturumamajasatata la catalaca. ¿Oye qué? A ver, vamos a tener una grabadora, vamos a grabar y vamos a buscar en todos los lenguajes, chichimecas, tlaxcalca, maya, etcétera, etcétera, si hay algo que se le parezca a lo que acaba este señor de decir. Y nos damos cuenta que estos experimentos ya se han cansado de hacerlos. Y además que la Biblia nos dice que cuando alguien hable en estas lenguas, y sobre todo públicamente, nunca lo haga si no hay intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle. 1 Corintios capítulo 14. ¿Y por qué debes de callarte? Porque si entra una persona que no es cristiana, ¿sabes qué va a creer? Que estás loco. Y sí que va a ser un conjunto. Esta iglesia no es una iglesia, es un hospital para locos. Y todos por acá y por allá, y saca la bazuca, Señor, y lenguas militares. Imagínense nada más. Y la Biblia lo prohíbe en 1 Corintios 14. Si no hay intérprete, que te calles. Y si alguno habla en lengua, sea por turno, uno y que le interprete, o dos, y no todos al mismo tiempo. Pero parece que la Biblia no existe y nos las brincamos y entró una confusión. De eso se trató ayer el congreso que hicimos de pastores. De invitar vamos a hacerlo cada año,
y comenzar a regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Porque la sana doctrina está siendo completamente infectada con tantas doctrinas que no están en la Biblia. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 16 en adelante, aquí nace la iglesia. Y noten ustedes que el apóstol Pedro, lo primero que cita es la profecía que acabamos de leer de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero vamos a encontrar algo muy interesante aquí. En los postreros días, dice Dios, la primera pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro está relacionando el inicio de la iglesia con los últimos días? O sea, realmente los últimos días comenzaron cuando nació la iglesia. Antes de seguir leyendo la profecía, bueno, vamos a leerla y vamos a aclarar por qué realmente nos encontramos desde Cristo a nuestros días, en estos 2000 años que han pasado. En el calendario cronológico de Dios, la Biblia enseña, 1 de Pedro 1, 19 y 20, 1 de Juan 2, 18, lo vamos a ver, que nos encontramos en los últimos días, en los últimos 2000 años de la historia de Dios. Y si ya estamos en el calendario de Dios, en el siglo XXI, ¿acaso nos pasamos de 2000 años? Entonces, ¿por qué si ya pasamos de los 2000 años, no ha venido Cristo? Bueno, la respuesta es muy fácil. El calendario bíblico es de 360 días. El Papa Gregorio, a principios del siglo 3 o 4, cambió el calendario lunar de los judíos al calendario solar. Entonces, nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano de 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que vivimos. Y si tú lo comparas con el calendario judío está trazado casi 240 años. Porque cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se perdieron todos los papiros, todos los rollos, y cuando volvieron a hacer la reunión o a juntar toda la información que encontraron destrozada los judíos y los rabinos, hicieron el Talmud y el Mishnah, que son libros que no corresponden a la Torá, que es la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, sino que comenzaron a interpretar los rabinos la Torá y el Talmud y el Mishnah. Son interpretaciones de ellos de la Torá o de la ley judía. Entonces, si nosotros entendemos toda esta situación, vamos a aproximarnos con este estudio, con esta serie, que va a tomar unas 4 o 5 conferencias, y consíganlas porque van a estar aquí a la disposición, y vamos a poder tener una claridad mucho más amplia del tiempo en que estamos viviendo. Pero ya ven, requiere de investigación, de una exégesis clara de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuemos con la profecía que cita Pedro de Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía nada más sobre los judíos. Y el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Qué lástima que pongan a Sansón como Rambo, porque si lo ponen como Rambo, pues están atribuyendo que su fuerza era de sus músculos, y tal vez le hicieron el palillo de dientes a Sansón. O sea, la fuerza de Sansón no era muscular, sino que dice el libro de los Jueces, capítulo 6 en adelante, que el Espíritu Santo entraba en Sansón, y cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, Sansón le abría la mandíbula a los leones. Cargó una puerta casi de 250 kilos. Con una quijada de buey mató a cientos de filisteos.
Y cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón, Sansón no era como tú y como yo. David escribe en el Salmo 22, el Espíritu Santo viene sobre David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Echaron suerte sobre mis ropas, mi corazón fue como la cera, como los toros de Basán me ven. Y comienza a describir David. Hace 1000 años, señores, lo que le pasó a Cristo en la cruz, 1000 años después. Y cuando el Espíritu Santo se salía de David, David no podía escribir inspirado, porque era el Espíritu Santo guiando su mano, profetizando y citando la profecía cientos de siglos después. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, y desde hace 2000 años a nuestros días, la persona que recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, es sellada con el Espíritu Santo, es bautizada en el momento de la conversión con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es después de la conversión, es en el momento de la conversión, y de ahí en adelante nunca nos vuelve a abandonar. Somos sellados, Efesios 1, 13 y 14, hasta la resurrección. Cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos, se va de nosotros, porque seremos como Jesús. 1 Juan 3, del 2 al 3. Entonces, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ya no entra ni sale. Ahí está dentro de nosotros hasta que muramos. Esto es lo que significa: derramaré mi espíritu sobre mexicanos, guatemaltecos, chinos, ya no solamente Israel. Dios le puso pausa a Israel, introdujo la iglesia en estos 2000 años. Nos vamos en el rapto con Cristo y Dios seguirá con Israel lo que le falta estar con Israel en los tiempos de la tribulación, para regresar con nosotros en la segunda venida y establecer su reino milenial. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes darán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vean que esto no lo mencionó Joel, pero vamos a ver lo que mencionó Joel, porque esta profecía se divide en dos partes: el comienzo de la iglesia y el final de la iglesia. Muy bien, ¿qué significa que las mujeres van a profetizar? ¿Qué significa que los jóvenes van a profetizar? Y tomando este versículo y sacándolo de su contexto, sin considerar 1 Corintios 14, 3 y lo que explican quién es un profeta ahora en el Nuevo Testamento, en muchas iglesias se enseña. Yo llego a muchos lados y me dicen: te presento al apóstol y a su esposa la profeta. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El apóstol y la profeta. Oiga, ¿y quién lo hizo usted apóstol? Ya no me quiero meter en eso, ¿verdad? Ayer lo vimos, cómprenlas. Estuvo buenísimo el argentino que le invitamos a compartir. Y la profeta. ¿Por qué usted profeta, hermana? Porque tiene visiones y profetiza cuándo van a ser los terremotos y cuándo van a derrocar a tal presidente, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿no han estudiado la Biblia? ¿No han leído la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? Hechos 2, hermano. Ahí dice que hermana, ¿sabe lo que significa profetizar en el Nuevo Testamento? Significa hablar la palabra de Dios. El que profetiza, 1 Corintios 14, 3, habla para exhortar, para poder consolar y para poder difundir la palabra de Dios. Ya las profecías hacia el futuro, que va a venir una persona con vestido verde y te vas a casar con él. El Espíritu me dice que ríos de agua viva saltarán de tu iglesia, y ese hermano es el ungido de aquí del pueblo. Todas esas cosas son falsas profecías. La Biblia está completa. No hay nada que se le pueda agregar ya, está sellada. Y todo lo que Dios nos quería decir del cielo, del infierno, del futuro, de las naciones, todo está aquí. A la ley y al testimonio, y al que no le guste, que más vale que le amanezca muy pronto. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que contrarrestar tanta infección que ha entrado a las iglesias por una mala exégesis, por una mala estudio de las Sagradas Escrituras.
y comienzan a tomar textos como este, ¿verdad? Sin que se den cuenta que no están respaldados por el Antiguo Testamento, y si lo respaldan lo están interpretando equivocadamente. Y dice el versículo, para continuar, versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, bajo el pacto en que nos encontramos, las mujeres pueden hablar la palabra de Dios, las mujeres pueden dar estudios bíblicos, las mujeres pueden predicar mientras estén bajo la sujeción de su esposo. Ah, ¿verdad? Oiga, ¿por qué permite a su esposa profetizar? Porque está sujeta, más le vale. No, que ni me oiga. No, ¿verdad? No es la sujeción, eso sería autoritarismo. Mi esposa ahora, no sé cuánto de usted ya está en las redes de YouTube, la conferencia que ella dio en la Riviera Maya, la última conferencia el domingo, fueron como 200 matrimonios casi de todas partes de la América Latina, y es el mensaje más hermoso que a Marta le he escuchado yo. Las mujeres casi lloran, y les puso sobre los puntos sobre las íes, ¿verdad? Y las preguntas surgieron. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, le prohíbe a la mujer que usurpe la autoridad del varón. Es todo nada más. Que una mujer se desboque y comience por aquí y por allá, y el marido ni enterado. Eso es a lo que la Biblia se refiere. Pero si una mujer, ¿verdad?, es sujeta, y el marido, ¿verdad?, me dijo mi esposa, oye, yo le dije, ¿quieres compartir la última conferencia en el seminario? Me encantaría que lo hicieras, porque reconozco que mi esposa le dio el don de predicar la palabra de Dios. A eso se refiere. Todos, muy jóvenes, todos tienen el derecho ahora de compartir la palabra de Dios, pero no profetizar en el sentido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas se llamaban, apúntalo, Naví, con B chica, Naví, que significan los que veían el futuro, y todo el futuro se encuentra en la Biblia ya registrado. Ya no hay nada que agregarle y nada que quitarle a la palabra de Dios. Muy bien, hasta el versículo 18 de Hechos 2 que estamos leyendo, noten ustedes que termina hasta el versículo 21 lo que cita Pedro. Y del versículo 19 y 20, Pedro cita las palabras de Joel: daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Y vuelve Pedro a repetirlo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Lo mismísimo que Joel anunció en el versículo 30 y 31. Todos estos fenómenos cósmicos serán antes de que el anticristo aparezca, antes de los 7 años de la tribulación, y estas señales cósmicas les servirán a muchos judíos principalmente, anunciándolos que el Mesías falso que están esperando va a aparecer en la forma del anticristo. Porque por eso los judíos ortodoxos no creen en Jesús como el Mesías, y nos tachan a nosotros de que somos politeístas. Yo cada vez que voy a Israel y vamos al Muro de los Lamentos, ahora en junio vamos a regresar a Israel, vamos a ir un buen grupo grande de gente, vamos a ir parándonos en todo, vamos a visitar desde Galilea hasta el Mar Muerto. Y cuando lleguemos al Muro de los Lamentos, antes de llegar hay una como charolita que te dan los judíos de cartón, que se llama la kipá, que se pone aquí atrás. Y tú no te puedes acercar al Muro de los Lamentos, porque si te ven sin la kipá, no amaneces. Entonces no la venden ni nada, pero te la pones, ¿verdad? Te sometes, no hay ningún problema, te la pones y ya te acercamos los lamentos, y están los judíos ortodoxos orando. Y me acuerdo la última vez que fuimos, que había un rabino judío ortodoxo, y como hablaba español, oí que le dijo, oye, che. Y entonces en ese momento dije, tú eres de Argentina, ¿verdad? Sí, Buenos Aires, claro, por el che. Y le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y se espantó. Y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y me puso unos ojos tan feos. Le dije, sí, soy cristiano. Le dije, ¿por qué no crees en Yeshua? Y comenzamos a discutir. Y nos rodearon como 10 rabinos. Y el misionero que teníamos allá me decía desde lejos, Armando, me hacía así, me hacía, vente rápido, salte de ahí, salte. Y se hizo con una bolita como de 15, como 20 personas.
y yo testificándoles con el Salmo 22 y con Isaías 53 que Jesús era el Mesías, porque es la forma a los judíos de mostrarles con la Torá de que realmente Jesús es el Mesías. No quiero hacer el cuento largo para no salir de este tópico, pero a los 4 o 5 meses supe por este rabino que se convirtió y regresó a la Argentina como misionero. Lo que hizo la palabra de Dios. Le pregunté a nuestro misionero que teníamos allá, oye, ¿por qué me decías así? Y me dice, porque mira, no sé por qué, pero te salvas que te mataran. Porque no soportan, cuando estábamos en la tumba de David, me acuerdo, estábamos como 4 o 5 hermanos, nos agarramos a orar, y que se mete un judío ortodoxo con un talit, y comenzó a hacernos a todos así de periodicazos, como si, y aquí no, y por aquí, por allá. Yo lo agarré de aquí, y le dije, ¿tú nos puedes insultar? Y me dijo, ¿tú eres pastor? Le dije, sí, pero también soy carnal. Se me quita a veces lo espiritual. Dije, tú no tienes ningún derecho a hacernos esto. Y mi misionero me estaba traduciendo, ¿no? Dile que no tiene derecho a hacer esas cosas, ni viene a empujarnos, porque tenemos el derecho a estar aquí por el gobierno de Israel. Y se salió, pero no soportan a los cristianos. Es una religiosidad impresionante. Por eso Apocalipsis 11, léanlo, acaba Jerusalén será como Sodoma y como Egipto antes que venga el Señor. Y no es de extrañarnos, Tel Aviv, la capital de Israel actualmente, que gracias a Dios se cambió ya a Jerusalén. Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. Se cambió de Madrid a Tel Aviv, es el centro internacional del movimiento gay en el mundo. Estos son los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, Pedro recuerda a Joel y cita la luna de sangre y el sol en tinieblas. Ahora, veamos nosotros por qué Pedro, para terminar esto y no dejarlo inconcluso, citó que nos encontrábamos en los últimos días desde el inicio de la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y veamos que el apóstol Pedro lo vuelve a repetir en la primera carta que escribió a la iglesia. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Cuándo se manifestó Cristo? En los postreros tiempos, por amor a vosotros. Pedro dice, desde que Cristo aparece en el mundo, se comienza a contar en la cronología que Dios estipuló, que Dios decretó para el tiempo de los seres humanos, se consideran los últimos tiempos. Después de la iglesia ya no sigue nada más que el juicio de Dios. Somos la última generación y nos encontramos mucho más cerca de lo que se puedan ustedes imaginar, como lo vamos a demostrar con la Biblia. Y finalmente veamos en Primera de Juan, síguele dando vueltas allá, a Primera de Pedro, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan coincide y está de acuerdo con el apóstol Pedro. Primera de Juan 2, 18. Y dice así: hijitos, ya es, no oigo, el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan consideraba que desde que él estaba ya escribiendo esta carta a la iglesia, ya nos encontrábamos en el último tiempo. ¿El último tiempo de qué? Sígame con cuidado. En la Biblia hay dos frases: los últimos tiempos de Israel y el último tiempo o los últimos días de la iglesia. Entonces, cuando distinguimos estas dos frases, no las confundimos y nos damos cuenta que los últimos tiempos de Israel, ¿cuándo serán?
en la tribulación. Es la última etapa que Dios tiene para tratar con ellos. Pero el último tiempo para nosotros se cumple en el rapto. Cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, se acabó el tiempo para la iglesia. Y los que se conviertan en la tribulación formarán parte de otro evangelio, el evangelio eterno, y ellos son los que cuando Cristo venga resucitarán para entrar junto con nosotros al reino milenial de Jesucristo. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, finalmente, para ver que son los 3 pasajes en la Biblia que mencionan lo que estamos mencionando. Apocalipsis 6, 12 al 17. El cuarto y el quinto sello de Dios. Cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. El sol, por favor, mucha atención, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo sabemos que este versículo a qué tiempo se refiere si lo juntamos con Hechos y lo juntamos con Joel? ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? Cuando unimos estos piezas del rompecabezas, nos damos cuenta que al coincidir los 3 pasajes en el día del Señor corresponden a eso y no antes ni después tampoco, y que se va a cumplir antes del día del Señor. Dice la Biblia a continuación: las estrellas caerán del cielo sobre la tierra. Sabemos que no se refiere a las estrellas, a los meteoros de materia, porque las estrellas en la Biblia en más de 10 veces tienen relación con los ángeles caídos. Vendrá una invasión, como lo vamos a ver en Apocalipsis 9, de demonios sobre la tierra en ese tiempo, y como la higuera deja caer sus higos, es sacudida, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar, y los reyes de la tierra, y vean todas las clases sociales, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se escondieron en sus cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cómo sabemos a dónde pertenece este pasaje? Porque está hablando del día del Señor, que es el día de la ira de Dios, donde nosotros ya no vamos a estar aquí. Y esta es la tercera y última vez en la Biblia que se menciona la luna de sangre relacionada con el eclipse solar o con el sol oscurecido. La luna de sangre en conjunto con el sol oscurecido nos brinda una conexión profética única en la Biblia, porque solo 3 pasajes en toda la Biblia reúnen al sol oscurecido con la luna de sangre. Y ahora que hubo la tétrada de las 4 lunas que se aparecieron y que trataron, nunca pudieron darse cuenta ni descubrir que junto con ellas no hubo el sol oscurecido también, por lo que estaban citando equivocadamente la palabra de Dios. Y vean el terremoto global que también se menciona, que son todos los seres humanos van a ser completamente conmocionados hasta los tuétanos. Y yo no sé si tú que escuchas estas profecías vas a estar aquí y padecer y sufrir con tu familia los horrores que se vienen sobre el mundo. Pero Dios ha muerto en una cruz en la persona de Jesucristo. Fue resucitado, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y Él quiere decirte que Él vive y que su resurrección cambió la historia del mundo a tal grado que la historia se cuenta antes y después de Cristo, antes y después de Buda, antes y después de Confucio, antes y después de Walter Mercado, antes y después de Mahatma Gandhi, antes y después de Mahoma. ¿Por qué es Jesucristo el personaje que más ha impactado la historia del mundo, al grado que dividió la historia? Porque resucitó entre los muertos. Y el mensaje de los apóstoles transformó al Imperio Romano.
como te puede transformar a ti y te puede transformar a ti. Día nos da en este momento muchísimo gusto poder transmitir esta conferencia a miles, millones tal vez de personas que nos escuchan en América Latina, en Centroamérica, en Europa. Ayer en el desayuno vinieron de Alemania, ¿pueden creerlo ustedes? Vinieron de Perú, venían 13 familias de Perú y hasta las maletas dejaron aquí en la oficina. Porque venían del camión, se bajaron, tomaron el avión, regresaron y venían del Perú al desayuno nada más. Vinieron de Sonora, familias de Sonora al desayuno y familias de Toluca, ¿dónde estaban? Ah, ¿verdad? Pues nos da mucho gusto, ¿verdad? Que podamos nosotros continuar llevando este mensaje glorioso, el Evangelio de la Gracia. Y les quiero recomendar también a los que no asistieron ayer al desayuno de la mañana, la conferencia hacia ¿cuándo será la Tercera Guerra Mundial? O si estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, ya ha estado a su disposición. Hice un análisis geopolítico del mundo entero, de la situación tan peligrosa en que nos encontramos. El mundo ahorita es una olla hirviendo y la mayor parte de las gentes no se dan cuenta, como dijo Jesucristo, como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo y la telenovela y ricas y famosas y haciendo dinero y esto y el otro, y vino de repente y no nos damos cuenta que tenemos los días contados. No se imaginan ustedes, vean ustedes este análisis bíblico y esto es lo maravilloso de la Biblia, que podemos ver la relevancia de los acontecimientos internacionales a la luz de las Escrituras. Muy bien, los que traigan su Biblia en esta mañana, la pueden abrir en el libro de Daniel, capítulo 11. Continuamos con este estudio maravilloso de este profeta Daniel que hace 2600 años, 2600 años se escribió este libro que tenemos en esta mañana que estudiar. Y estamos analizando en el capítulo 11 de Daniel de qué forma las guerras van a llevar a las naciones del mundo entero, esas pasiones de entre nosotros, esa ambición de controlar, de dominar, la razón por la cual no hemos podido en 6,000 años de historia. ¿Saben cuántos años de paz hemos tenido? De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, después de 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. O sea que la historia del ser humano ha sido un continuo conflicto. ¿Por qué? Porque desde hace 6,000 años hay guerra en el corazón del hombre. Y estamos continuamente en guerra, los hijos contra los padres, divorcios. ¿Por qué? Porque hay guerra de caracteres, de celos, de envidias, de lo que tú quieras, nación contra nación, queriendo dominar a las otras, colonialismos, revoluciones, porque el ser humano está en guerra en su propio corazón. Entonces, de acuerdo a la Biblia y al diagnóstico divino de Dios, si no tenemos paz, no podemos estar en paz con nadie tampoco. Entonces, para poder estar en paz con mi esposa, los hijos con los padres con los hijos, nación contra nación, necesitamos ser justificados por Dios, ser declarados por Dios, por la sangre de Cristo, justos delante de Él. Y justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Mientras tú no tengas paz en tu vida y en tu corazón, nunca podrás estar en paz con tu prójimo tampoco. Esta es la razón de las guerras. En 6,000 años, solo 25 años de paz.
Aquí en el capítulo 11 de Daniel, vemos en el versículo 40 al 45, que va a ser nuestro pasaje, lo que dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. O sea, estamos hablando que ese él es el anticristo, como lo vimos anteriormente en el estudio pasado. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. No cabe duda que este libro que tenemos en nuestra mano en esta mañana es más moderno que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia, solo Dios podía haber puesto en orden cronológico la historia del ser humano. Una vez en un debate que tuve con un ateo, cuando me estaba preguntando: ¿es que necesito evidencias para que exista Dios? Le contesté: la historia es una evidencia de que Dios existe. ¿Por qué? Porque si usted comienza a estudiar la Biblia y a descubrir que hace 2600 años los acontecimientos que la Biblia profetizó y los protagonistas y las naciones que la Biblia menciona son los que aparecen en el siglo XXI en el escenario mundial, nos damos cuenta que solo Dios lo pudo hacer. Podríamos poner la Biblia del lado derecho y poner del lado izquierdo el libro del Mormón, el Mahajanivana Sutta de Buda, el Tripitaka, podríamos poner los Vedas de los persas y el libro religioso que a ti más te guste. O el hombre que tú más admires: Marx, Lenin, Darwin, Richard Dawkins, Carlos Sagan, el que tú quieras. Podemos poner todos los volúmenes que existen en la historia en las librerías, y ninguno de los libros sagrados que se consideran religiosos ni siquiera se puede comparar con las Sagradas Escrituras. Ninguno tiene las profecías, ni la cronología, ni la historia, ni la genética, ni la antropología, ni la arqueología que contiene la Biblia. En otras palabras, cuando venimos a la Biblia, no venimos a mitos o a leyendas o a historias ficticias. Venimos con la historia respalda la Biblia, la arqueología respalda la Biblia, la geografía, la ciencia, la genética, la química, la física. Nos damos cuenta que es un libro completamente diferente, único y peculiar de entre los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Entonces, vamos a estudiar en esta mañana la forma en la que el anticristo, al terminar ya casi su gobierno, descubrimos que el anticristo, en primer lugar, esto va a ser lo primero que vamos a desarrollar: el anticristo no va a gobernar el mundo entero. Es que dicen muchas personas que en Apocalipsis 13 que el mundo entero, el mundo de él el que va a gobernar. Vamos a poner esto en orden. El anticristo, que es el personaje que estamos estudiando, no va a surgir en el mundo para que si tú escuchas mañana que el príncipe de España es el anticristo, Obama el anticristo, o el papa es el anticristo, o que la nueva ministra de Inglaterra, Teresa, es el anticristo. Nadie puede atreverse a especular y a determinar quién es el anticristo, escuchen muy bien, hasta que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unan en un tratado internacional
para formar una confederación política, y ya que esta confederación política exista, donde Europa y el Medio Oriente se unen para garantizar el flujo del petróleo del Oriente al Occidente, entonces después de que oigamos que un G10, un grupo de 10 naciones del Oriente y de Europa forman una confederación, de entre esas 10 naciones, de acuerdo a Daniel 2, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de acuerdo a Apocalipsis 13 y 17, de entre esas 10 naciones surge un cuerno pequeño, que es uno de los nombres que en Daniel se le atribuyen al anticristo. Y ese cuerno pequeño, el cuerno en la Biblia representa poder. Cuando vemos a un toro, ¿verdad?, que con los cuernos se embiste, ¿dónde está el poder del toro? ¿En la boca? ¿En la trompa? ¿En los pies? ¿En las patas? No, ¿verdad? Lo tiene en los cuernos. Entonces la Biblia usa los cuernos como símbolo de poder. Y cuando tú veas los 10 cuernos del anticristo, estamos hablando de 10 naciones que él va a gobernar. Entonces cuando él salga de entre esas 10 naciones, él va a derribar a 3 naciones y van a quedar 7, él va a ser el octavo. Entonces cuando veamos nosotros que esto sucede, que lo más seguro es que ya no estemos la iglesia aquí, no sé si tú vas a estar, yo no voy a estar aquí ya, entonces se podrá saber quién es el anticristo. Lo que les estoy diciendo es que va a ser muy difícil que los cristianos conozcamos quién es el anticristo. A mí en particular ni me interesa conocerlo. Muy bien. Entonces aquí en el versículo 40 nos damos cuenta que va a haber secciones geográficas en el mundo que no van a estar de acuerdo con él. Y aquí se nos habla de una confederación del norte y otra confederación del sur. Cuando el anticristo surja, va a haber una confederación asiática que se le llama en Apocalipsis 16 los reyes del oriente, que vienen a la batalla del Armagedón para poder pelear ahí en el valle del Megido o en el valle de Josafat, de acuerdo a Joel capítulo 3, y tener la tercera guerra mundial. A los que les interese el mensaje de la tercera guerra mundial, ayer lo mencionamos claramente, de que no va a haber una tercera guerra mundial, porque antes de la tercera guerra mundial, que es la batalla del Armagedón, tenemos todavía 2 o 3 guerras que siguen tal vez en este año o en los próximos años. Ahí va a haber una guerra en Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello, donde va a morir una cuarta parte de la humanidad. Somos 7,500 millones de habitantes en el planeta Tierra actualmente. Entonces, 7,500 le quitas una cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de casi 2,000 millones de personas, 2,000 millones de personas que van a morir en las primeras guerras. No es la batalla de la tercera guerra mundial. Esta simplemente va a ser una guerra nuclear que va a acabar con la ecología casi de la cuarta parte de la humanidad, y después en la sexta y la quinta trompeta, en Apocalipsis capítulo 9, una tercera parte de la humanidad muere. Así que cuando Jesucristo regrese aquí al planeta Tierra, los únicos sobrevivientes serán aproximadamente 1,500 millones de seres humanos. Van a morir más de 6,000 millones de seres humanos por explosiones nucleares. Hace 3 días, el señor de Corea del Norte, Kim Jong, tu padrino, mandó un misil nuclear con 10 kilotones de poder. La bomba atómica que soltaron en Hiroshima y en Nagasaki tenía un megatón, que significa esto 1,000 millones de toneladas de dinamita. Entonces, la bomba que acaba de explotar Kim Jong de esta nación que es Corea del Norte, tenía 10 kilotones. ¿Qué significa esto? Que tenía 10 millones de toneladas de dinamita. Una bomba atómica es fabricada con 2 elementos, el uranio 235 y el plutonio, que es lo que están centrifugando las centrifugadoras de Irán. Y mientras tú no tengas la centrifugadora ni tengas el uranio 235, que es el elemento para fabricar una bomba atómica, nadie puede fabricar bombas atómicas.
Por eso es tan difícil fabricar una bomba atómica, porque está controlado por la Asociación de Protección Nuclear Internacional que se firmó en la ONU, y este señor de Corea del Norte no le hace caso a nadie. Se juntaron antier todo el Consejo de Seguridad, que son Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos, y para poder parar a este hombre, y les dijo: no les voy a hacer caso a nadie. Entonces solamente hace falta un loco como Kim Jong para que el mundo truene en cualquier minuto. Entonces el anticristo va a enfrentarse con un grupo del Asia, con un grupo de América. El anticristo va a controlar Europa y parte del Medio Oriente. Y estas son las naciones que van a tratar de pelear contra él, porque él no va a tener el control completo del mundo entero. Cuando él venga y sea el dictador de Europa y del Medio Oriente, va a tener personas que se van a oponer a su gobierno. Muy bien. Vemos nosotros ahora a continuación que todos estos eventos, dice, al cabo del tiempo, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Esta palabra es la palabra hebrea ketz et, así como suena con Q de queso, ketz et, E-T-H, que significa en el hebreo al final de los tiempos, o en la culminación de cuando termine la historia humana. Entonces, al tener esta frase ya etimológicamente descrita, nos damos cuenta que este pasaje trata no con hace un siglo o con hace 10 siglos o antes de Cristo, porque hay una teología que se llama preterista, que dice que todas las profecías ya cumplieron en el primer siglo de la era cristiana, etcétera, etcétera. Y esto, ¿verdad? Pues es una herejía. Entonces, cuando entramos a la Biblia, nos damos cuenta que cuando se usan palabras al final de los tiempos, sobre todo en el libro de Daniel, nos muestra que es precisamente antes, tal vez 50 años o 40 años o 10 años antes de que Cristo regrese a establecer su reino milenial. Al cabo del tiempo, ketz et, o sea, al final de la historia humana, el anticristo, cuando él declare su persona y su gobierno como el supremo gobernante de todas las naciones, muchos no estarán de acuerdo con él. Y posiblemente este rey del norte sea Rusia. Este rey del norte es posible que sea Rusia, y el rey del sur es posible que sea Egipto, porque más adelante nos damos cuenta que ataca Egipto, lo conquista, lo domina, y Egipto desaparece del mapa de acuerdo a la Biblia. Ahora, vemos nosotros que China tampoco se va a someter al anticristo. Apocalipsis 16:12. Vamos a leerlo en Apocalipsis 16:12 y vamos a ver que China será otra de las naciones, tal vez junto con Japón, si ahorita se ponen en paz los dos, porque ahorita hay guerra entre China y Japón fría. China está tratando de quitarle a Japón unas islas en el mar que los divide, y está tratando de apoderarse de las islas enfrente de Tailandia y de Filipinas. Entonces está muy, muy tensa la situación en Asia. Hay tensión en Rusia con Europa, hay tensión aquí en América Latina, hay un caos político en Estados Unidos. Estas son las elecciones más peligrosas de toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, las que va a haber en noviembre. Oremos por Estados Unidos de Norteamérica porque está tremenda la cosa con tu padrino el güero. Dice el versículo 12, Apocalipsis 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está el río Éufrates? No está hablando del río Bravo, ¿verdad? Que divide Estados Unidos de México. Ni está hablando del río Danubio, ni tampoco del río Lerma, que está aquí cerca de Toluca. Entonces, cuando venimos a la Biblia, nos ubica la Biblia en la geografía y nos muestra que el mundo comenzó en el oriente, en el Medio Oriente, cerca del río Éufrates, porque en el capítulo 2 del Génesis se menciona que el huerto del Edén, donde estuvo la primer pareja humana, Dios los colocó cerca del río Éufrates, lo que es ahorita la nación de Siria y de Irak, que se conoce como la Mesopotamia. Entonces, geográficamente, el mundo comenzó ahí
entre Siria e Irak. Y ahí comienza el mundo. Y es interesante que donde comenzó el mundo, vemos que ha dado la historia aproximadamente 6,000 años, y donde comenzó el mundo, la Biblia dice que va a terminar en el Medio Oriente. Y es interesante y provocativo que ahorita el foco donde está hirviendo el mundo y donde puede estallar en una guerra internacional es la guerra civil en Siria, donde ha provocado que más de 3-4 millones de refugiados estén huyendo hacia Europa. Europa pobre, Alemania es la única nación ahorita medio rica con algunos recursos financieros. España, Portugal, Italia y Grecia hundiéndose económicamente, y estos refugiados están agravando la situación en Europa. ¿Pero qué les pueden hacer? Solamente Alemania le va a abrir la puerta a casi 1 millón de refugiados. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Inglaterra se independizó de la Unión Europea, lo que se conoció como el famoso Brexit de los británicos. Exit en inglés es salida. Entonces, hace algunos meses todos ustedes escucharon que Inglaterra se sale de la Unión Europea, de las 28, 29 naciones que forman la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa quiere independizarse para que la Unión Europea no la obliga ya a decirle, pues vas a tener tantos refugiados y la libra esterlina se va a tener que someter al euro, y los negocios que vas a hacer los tiene que aprobar la Unión Europea y no el primer ministro de Inglaterra. Entonces Inglaterra dijo ya, basta. Ya no soportamos que estemos bajo un conglomerado de naciones, queremos nuestra independencia. Y eso fue lo que hicieron. Los ingleses les va a costar 2-3 años tremendos de problemas económicos, mientras comienzan otra vez ahora sí que a reiniciar los tratados comerciales, exportaciones e importaciones con las naciones de Europa, pero este es el precio muchas veces que tiene que pagar. Y Inglaterra se tenía que salir de la Unión Europea para que cuando el anticristo surja, esto es muy interesante, para que cuando el anticristo surja, necesita haber una Europa dividida. Y él precisamente, él va a dar una solución sobrenatural, porque va a tener poderes diabólicos para que Europa se vuelva otra vez a unir y a juntar los países que van a formar su gobierno, y él les va a dar la solución para que pueda formarse la última confederación política o el último gobierno mundial del futuro dictador mundial. Muy bien, regresamos aquí, estamos aquí en Apocalipsis 16. Y dice que esta copa es derramada en el río Éufrates. El agua se seca. Por cierto, el río Éufrates nace ¿en dónde? El río Éufrates nace en Turquía. Y el río Éufrates recorre casi 2,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico ahorita está controlado por Irán. Todo esto, cristianos que me escuchan, es importante que veamos todo esto, porque con esto le demostramos al mundo que la Biblia no solamente es de religión, y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y tenemos que ver que la geografía, la historia, la arqueología, todo tiene relevancia con la Biblia. Y demostrarle a tu maestro en tu escuela. Oiga, antes de que hace una semana los iraníes trataron de provocar una fragata de americana, no sé si todavía sigues leyendo el periódico de vez en cuando, y provocaron que iba a haber una guerra allá en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán está provocando ya a Estados Unidos a la guerra. Hace antier un avión americano venía volando cerca del Medio Oriente y los MiGs rusos pasaron a 10 metros de distancia del avión en el aire. Y de acuerdo a la Fuerza Aérea y a las leyes internacionales, cuando un avión vuela, nadie se le puede acercar a menos de 150, 200 metros por las corrientes de aire que pueden ser atraídas, menos por detrás porque pueden chocar. Pues estos MiGs rusos pasaron con un avión y le hicieron así, o sea, provocando a los americanos, diciéndoles, éntrale, queremos guerra con ustedes. ¿Esto de qué nos habla? Que ya hay provocaciones a este grado, donde cualquier otro, si hubiera estado el presidente Kennedy, por ejemplo, cuando lo provocó Nikita Khrushchev mandando misiles a Cuba, ¿se acuerdan ustedes en 1960? Los que vivieron en aquella década. Nikita Khrushchev manda misiles a Cuba, nucleares, apuntando a Estados Unidos
los satélites norteamericanos descubren qué está pasando en Cuba y entonces Kennedy lanza un ultimátum: o saca los satélites Nikita, o te va ni quita ni pones. Te vas para otro lado. Y se asustaron y vieron la determinación del presidente, sacaron los misiles y el mundo se salvó de una tercera guerra mundial, porque hubiera sido una tercera guerra mundial, imagínense nada más. Entonces, ahorita actualmente el presidente que está en la Casa Blanca no tiene todavía esa determinación que un hombre de Estado debe de tener, de poner un alto hasta acá. Cuando el presidente de Estados Unidos le dijo al presidente Assad de Siria: si ustedes usan elementos químicos y bombas químicas en la guerra civil de Siria, nosotros entramos a la guerra. El presidente Bashar Assad utilizó las bombas químicas y Estados Unidos no entró a la guerra. Entonces, los gobernantes de Medio Oriente, ¿qué hicieron? No, ahorita el presidente que está en Estados Unidos le saca el parche. No le entra, no es cierto, no tiene el valor. Entonces, viene Rusia y dice: sí, pues ahora yo voy a respaldar a Siria y voy a respaldar a Irán para que nosotros controlemos ahora el Medio Oriente. El 65% de las reservas petroleras que hay en el mundo entero se encuentran en Irán, Arabia Saudita y en Irak. Entonces el Medio Oriente es una olla hirviendo, porque ya nadie puede intervenir. Está bajo el control de Rusia y de Irán. Y por eso que están provocando a Estados Unidos en el Golfo Pérsico para sacarlo, donde desemboca el río Éufrates. Y dice Apocalipsis en el versículo 13 del capítulo 16 que estamos leyendo: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros, y van a los gobernantes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué propósito? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el monte de la matanza, que en hebreo es Armagedón. La palabra Har en el hebreo es monte y lo demás es matanza. En el monte de la matanza, que se conoce geográficamente como el Valle del Megido, y donde Napoleón Bonaparte, cuando llegó a Israel, dijo al ver el Valle del Megido: estoy seguro que aquí terminará la humanidad en una tercera guerra mundial. Proféticamente, cuando era cristiano Napoleón, lo dijo proféticamente. Este campo es suficiente para tener la tercera guerra mundial. Vemos nosotros el poder demoníaco que existe. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Daniel 10? Que mandó Dios un ángel con un recado para Daniel. Daniel estaba aquí en la tierra y el ángel lo manda a Dios respondiendo la oración del capítulo 9 de Daniel. Todos los que están estudiados lo hemos visto. Y cuando el ángel de Dios venía a la tierra a traer un mensaje, salió a interceptarlo un principado satánico, que en aquel tiempo era el principado de Persia, o sea, de lo que es ahorita Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y Elam, que también aparece en la Biblia con el nombre de Irán, es también Persia o es Irán también. Bueno, el punto es este: el ángel lo intercepta, un principado satánico, y el ángel de Dios, ayer estaba esto comentando con mi hermano Alejandro, comentando en este pasaje, el ángel de Dios tuvo que pedir ayuda. El ángel de Dios tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel, al mero comandante en jefe, para que lo ayudara a pelear con el principado satánico. Simplemente el Espíritu Santo nos está revelando el poder tan grande que tienen los principados satánicos y el mismo Satanás. Al grado que en el libro de Judas, antes de Apocalipsis está la epístola de Judas, cuando el arcángel Miguel vio que Satanás andaba buscando el cuerpo de Moisés
Ahora lo podemos entender por qué, para qué quería el cuerpo de Moisés Satanás, pues para clonarlo, ¿verdad? Ahora lo sabemos, para hacer alguna reliquia, algún objeto de adoración. Entonces el arcángel Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y de la misma manera nosotros no podemos, no, pues Satanás está bajo de mis pies. Si lees Romanos 16, estará debajo. Ahorita no está debajo de nuestros pies, ahorita anda como león rugiente buscando devorarte. Ahorita dice en Efesios capítulo 4 que si tú le cedes terreno, el momento que una persona se mete, por ejemplo, a la brujería y comienzas con la ouija y con la bola de cristal y con el café turco y con la bola, etcétera, etcétera, y te metes a los terrenos que pertenecen a Satanás, tú te sales del territorio de Dios y estás pisando su territorio, y en ese momento le estás dando terreno. ¿Qué significa? Le estás abriendo puertas para que venga tu vida a atormentarte, a tratar de cambiar tus pensamientos, a ponerte ideas de suicidio, a ponerte ideas de lujuria, a ponerte ideas de pornografía, a ponerte ideas de odio, de matar, de no perdonar. Todas estas actitudes negativas le estás abriendo la puerta al enemigo de nuestras almas. Él está vivito y coleando y no está bajo nuestros pies. Tenemos autoridad mientras nosotros nos sometamos a Dios. Santiago capítulo 4, someteos a Dios, sométete a los Dios. Me someto, Señor, a tu palabra. Voy a tener tu temor en mi corazón, voy a tener una comunión contigo diaria. Mientras yo esté bajo estas circunstancias, estoy cubierto, protegido por Dios. En el momento en que yo dejo la Biblia a un lado, la oración a un lado, los mandamientos a un lado, y comienzo con pornografía, a manosear a la novia, adulterio, fornicación, me salgo inmediatamente de los terrenos de la luz, de la santidad y de la justicia, y me regreso, siendo cristiano, me regreso a los terrenos del enemigo de mi alma, que está esperando eso, que yo me dé un paso fuera de la luz para venir con todo lo que tiene contra mi vida, contra mis hijos y contra mi matrimonio. Esto no es un chiste, estamos en una guerra espiritual, santos de Dios. Estamos en una guerra espiritual, una batalla por la que tenemos que entender que tenemos que tomar a Dios en serio. Con Dios no juegas. Y lo que sembramos, recogemos. Y el que siembra para la carne, recoge para la carne. Por eso dice claramente la Biblia en Deuteronomio 11, he aquí les pongo la bendición, sométete a mí, cuán grande es la bondad de Dios para los que se someten a Él. Bendeciré tu entrada, tu salida, tus animales domésticos, tu trabajo, te prosperaré, haré que te levantes a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Solo obedéceme, solo obedéceme. Es el secreto para tener paz y ser feliz, someternos a Dios. Pero si tú no haces eso, la maldición estás escogiendo. ¿Por qué somos tan autodestructivos y tan tercos de querer vivir en el pecado, querer vivir en la miseria, en la amargura, en la tristeza, en todo lo que produce cuando nos cambiamos de reino de las tinieblas, de la luz a las tinieblas? Y nos pone Dios, ¿verdad?, para que escojamos nosotros la forma que queremos vivir. Pero el mundo de las tinieblas a nuestro alrededor es poderoso. Tan poderoso que necesitábamos al Espíritu Santo que entrara a nuestra vida para que Él, no nosotros, somos tan débiles y tan vulnerables que no podemos con el diablo ni con los demonios. Por eso vean el mundo a nuestro alrededor, lleno de los hospitales psiquiátricos. En Europa se han vendido como nunca jamás los antidepresivos, el Sodac, las pastillas, el Equanil, el Valium, todos esos antidepresivos, nunca se habían vendido más de 35 billones de antidepresivos en Europa. De cómo está la gente de tensa. Y así está pasando en Latinoamérica también y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ser humano es imposible que pueda enfrentar al mundo espiritual en sus 5 sentidos. Somos tontos, estamos infectados por el pecado. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios.
Necesitas a Dios en tu vida, y necesitas a Dios en tu familia, y necesitas a Dios en la escuela, en tu matrimonio. Necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida si queremos vivir en paz, si queremos vivir en tranquilidad. Obedezcamos, es la clave, es el secreto, la obediencia a los mandamientos de Dios, a someternos a Dios. Regresamos a Daniel y vemos en penúltimo lugar en Daniel que dice que en el versículo 40 dos confederaciones se van a oponer al anticristo, y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa que será Israel. Es la tierra gloriosa. Entonces va a entrar a la tierra gloriosa. Esto nos habla que si va a entrar a Israel, el anticristo estaba en Europa o estaba al norte de Israel o al sur de Israel. Y durante mucho tiempo ha habido el debate, ¿qué nacionalidad será el anticristo? Y lo vimos claramente cuando estudiamos a Daniel 11, 36 al 37. Creo que fue la última clase que nos tocó estudiar la nacionalidad del anticristo. Pero para los que no estuvieron, rápidamente en 2-3 minutos les comparto que durante mucho tiempo se creyó que el anticristo podía ser judío. Porque hay versículos en la Biblia como Génesis 49, la profecía de Jacob, que de Dan, una de las tribus descendientes de Jacob, de los hijos de Jacob, se profetiza, antes de morir Jacob, le profetiza a Dan que de él saldría la serpiente que mordería al caballo y lo tumbaría. Y de forma interesante, en Apocalipsis 7, cuando se mencionan las 12,000 judíos, o los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que van a sobrevivir la tribulación para predicar en la tribulación, cuando ya la iglesia no estemos en la tribulación, no está Dan. No está Dan en Apocalipsis capítulo 7, entre las tribus de Israel. Entonces, todos estos versículos parecen apuntar a que realmente el anticristo iba a surgir de una de las tribus de Jacob, que era Dan. Y de repente nos damos cuenta que el panorama que tenemos ahorita internacional en Europa y en el Medio Oriente, están los musulmanes tratando de controlar el Medio Oriente y controlar Europa también. Y lo más interesante es lo siguiente: ustedes saben que en Europa ya los europeos no quieren tener hijos. Europa es un país ya casi de viejitos. Mi esposo y yo, cuando fuimos la última vez, estábamos ahí en Londres y estábamos buscando, no había nadie con su carrito con los niños. Ya no ves mamás como con bebés, como aquí en México, verá que parecemos conejos, pero tenemos ahí. Y en Estados Unidos también todavía ves a los americanos y trae el chiquito aquí colgando amarrado, otro en la cuna y el otro de la mano o dos de la mano, ¿no? Pero no, en Europa ya no ves eso. Entonces, ahora con la migración de los musulmanes, escuchen esta estadística. Ahorita, por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. ¿Saben ustedes qué apunta esto? O sea, nos damos cuenta que el mundo se dirige exactamente a donde la Biblia dijo hace 2600 años que iba a acabar el mundo. Ahora, ¿de qué nos habla esto? De que en 10 años Europa se convierte en un continente islámico. Ahorita en Londres, nada más en Inglaterra, en Londres y en Inglaterra hay más iglesias, más mezquitas musulmanes que iglesias cristianas. El presidente municipal de Londres es musulmán. Entonces vemos que este auge del Islam en Europa está tremendo. Y esta es la causa del terrorismo en España, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera, de todo lo que está pasando. Entonces, si es así y el anticristo, vamos a poner las piezas del rompecabezas en orden. Si el anticristo va a gobernar 5 naciones principales de Europa y 5 en Medio Oriente, ¿ustedes creen que los musulmanes se pondrían bajo un judío? ¿Se pondrían bajo un judío? Entonces, como que hay una contradicción. Eso es lo precioso de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos encajar la situación geopolítica ahorita del mundo con el personaje del anticristo? ¿Cómo puede el anticristo decimos nosotros que es judío, y entrar a Europa y que los musulmanes se sometan a él? La respuesta es la siguiente, y fue revelada hace pocos meses, cuando estudiamos claramente que la Biblia dice que la iluminación es progresiva. O sea, síganme con mucho cuidado.
Dios le dice a Daniel hace 2600 años, Daniel, las cosas que te vas a escribir, las profecías, no las van a entender hasta los tiempos del fin. ¿Qué significa esto? Que durante 2600 años las profecías de Daniel principalmente estaban cerradas. Le dijo Dios a Daniel, séllalas y en el tiempo del fin las entenderán. O sea que mientras la humanidad avanza en la historia, el Espíritu Santo va iluminando a los seres humanos, a los que les interesa estudiarla profundamente la Biblia y viven cerca de Dios como Daniel, como José, como todos los profetas de Dios, les va revelando el Espíritu Santo qué es lo que es su tiempo, estás en este tiempo, estás en este tiempo, estás en este tiempo, y los que estemos en los tiempos finales, Él nos va a revelar y nos va a hacer conscientes en el Espíritu de que estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. De esto voy a hablar ahorita en la conferencia que sigue. Estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nos encontramos, o sea, en la mera orilla, estamos en la mera orilla de que se culminen los tiempos finales. En el año 700 antes de Cristo, Siria se llevó cautivas a las 10 tribus de Israel, o sea, hace 2700 años. Estas 10 tribus de Israel que se fueron a Siria cautivas, se mezclaron con el mundo entero. Y desde hace, síganme con mucho cuidado, desde hace 2700 años hay judíos mexicanos sin que lo sepas. Hay judíos hondureños, hay judíos africanos, hay judíos italianos, españoles, ingleses y a muchas personas por los apellidos, por ejemplo el apellido Pérez es judío. Todos los S, González, Hernández, ES, tienen alguna raíz judía. Entonces, esta es la razón porque cuando dice en Apocalipsis 7 que Dios levantará 144,000 judíos, todo el mundo cree que son de Israel. Y no es así. Los 144,000 va a haber mexicanos, hondureños, italianos, españoles, porque están mezclados las 10 tribus y hasta este momento nadie sabe a qué tribu pertenecen, más que las 2 tribus que quedaron en el sur de Israel, que son las 10 tribus, son las 2 tribus que fueron cautivas 100 años después por Nabucodonosor, y que es lo que narra el libro de Daniel. Ahora, muy bien, si el anticristo va a ser y va a surgir de Siria, porque en Isaías capítulo 10 se le llama el asirio al anticristo, claramente, y que cuando Dios termine su obra en el monte de Israel, castigará al asirio. ¿Cómo podemos congeniar? ¿Cómo podemos conciliar que al mismo tiempo la Biblia le llame judío y al mismo tiempo haya características de que puede ser asirio? Muy fácil ya, lo podemos entender. El anticristo va a ser un asirio o una persona que nació dentro de los musulmanes sin que lo sepa, también será judío en sus raíces. ¿Sabían ustedes que están descubriendo muchos estudiantes de la sociología que Hitler era judío? Sería el colmo, ¿verdad? Que ese hombre que se volcó con todo el odio jarocho contra los judíos haya sido judío. Oye, no nos sorprenda, Carlos Marx era judío y odiaba el cristianismo. Sigmund Freud era judío y hizo a un lado la Biblia y le atribuyó el problema no al espíritu sino a la mente. Carlos Darwin tenía raíces judías también y estudió y casi quería ser cura y quería ser pastor, y cayeron en la trampa, ¿verdad? Infectados por las teorías que pudieron comenzar a envenenarles la mente de los evolucionistas, materialistas, hedonistas, etcétera, etcétera. Entonces no nos sorprenda que muchas veces, muchas personas que fueron judías son los mismos enemigos. ¿Quién traicionó a Cristo? Un judío. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los judíos. Digo, claro que fue el pecado, ¿verdad? Pero los instrumentos fueron los religiosos líderes judíos, unidos con el gobierno romano. Aunque somos culpables nosotros, todos del pecado, porque fue el pecado lo que lo crucificó.
Porque hubo un tiempo en que se culpaba a los judíos de que, ustedes lo crucificaron, guerra contra los judíos, qué tontería. Fueron los instrumentos nada más, étnicamente, pero lo que puso a Cristo en la cruz no fueron los judíos, fue el pecado, porque fue el pecado de la humanidad entera. Entonces nos damos cuenta que cuando llegamos a la Biblia a estos tiempos, ¿por qué el anticristo entrará a la tierra gloriosa? Dice el versículo 41, y caerán Edom y Moab y los hijos de Amón. ¿Quiénes son Edom, Moab y Amón? Es Jordania. Pon ahí en tu Biblia arriba de Edom y Moab y Amón, Jordania. Él entrará ahí. Y dice la Biblia, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Arrasará con Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, de las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña les seguirán. Y cuando estudiamos la Biblia, yo me quedé así, ¿Libia y Etiopía la seguirán? Y es que ahorita en la próxima conferencia vamos a iniciar la futura invasión islámica. Es una serie que voy a comenzar a desarrollar. Cómo está el islamismo ligado a la Biblia y qué es lo que va a pasar. Me encuentro con que Libia y Etiopía aparecen en Ezequiel 38, 4 y 5. Con Gog y Magog, que es Rusia, Irán, Etiopía, Libia y Turquía. Ahorita está Erdogan de presidente de Turquía en una cuerda floja entre Europa y entre el Medio Oriente. Turquía es como un puente que nunca perteneció a la Unión Europea y no lo han querido aceptar los europeos. Y Turquía ahorita está en guerra contra los kurdos, está en guerra contra Siria, Europa no lo quiere, etcétera, etcétera. Y aparece Turquía en la Biblia como una de las naciones bases del anticristo. Entonces nos damos cuenta cómo se comienzan a poner las piezas del rompecabezas. Pones una pieza y pones la otra porque embona. Si no embona es porque no va ahí. Entonces tienes que buscar la forma en la que embone. Y cuando ya tenemos 4 o 5 piezas, nos damos cuenta que tenemos ya un claro panorama, que vamos bien. Mientras no embonen las piezas, vamos mal. Esto es lo precioso de la escatología o las profecías bíblicas. Tenemos que buscar por todas partes las partes que podamos embonar y que no puedan contradecir lo que estamos diciendo para poder colocar y tener un panorama más claro y trazar bien la palabra de verdad. ¿Me están siguiendo? ¿O ya se empacharon? Qué preciosa es la Biblia, ¿no creen? Maravillosa. Es una pasión para mí la Biblia. Y dice para terminar: pero noticias del oriente, versículo 44 y 45, y del norte lo atemorizarán. O sea, vemos que estas noticias del oriente son las de Apocalipsis 16 que acabamos de leer. O sea, el anticristo está en el Medio Oriente, está en la tierra gloriosa, en este momento, en nuestro pasaje, porque ahí va a morir el anticristo. Lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que cuando Cristo venga, Cristo es el que va a destruir al anticristo, no ninguna bomba, nadie, es Cristo mismo el que lo va a destruir. Y estando ahí en Israel, el anticristo oye, Apocalipsis 16, lo acabamos de ver del 12 en adelante, que vienen los reyes del oriente, o sea, China, Japón, quién sabe quiénes más se van a unir, porque no menciona los nombres de la Biblia, más que del oriente, y que se vienen a la tierra de Israel. Y dice el anticristo en este momento, caray, ¿a qué vienen, verdad? Y se seca el río Éufrates para que pase este ejército. Y dice Apocalipsis 9 que son de 200 millones de soldados. Escuchen esto, este libro que es la Biblia, hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis, no había 200 millones de personas en el mundo. Se calcula que hace 2000 años, cuando Cristo apareció en el mundo tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. Y la Biblia está profetizando hace 2000 años que vendría un tiempo cuando solamente un ejército sería de 200 millones. Y el único país en el mundo ahorita que tiene 200 millones de soldados es China.
tal como lo dice Apocalipsis 16, del oriente vendrán y esto es lo que va a ponerle los pelos de punta al anticristo. Lo atemorizarán. Vienen del oriente, China vienen por acá. ¿Y ahora qué hago? Dice el anticristo. Y dice el versículo 44, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El anticristo va a hacer lo mismo que hizo Adolfo Hitler. Vean ustedes la contradicción y el desequilibrio mental de los dictadores. Para entender esto, vamos a ver, Hitler tiene guerra contra Inglaterra, Hitler tiene guerra contra Estados Unidos y Hitler tiene guerra contra Rusia. Hitler tenía tres frentes, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. A Hitler lo apoyaba solamente Italia y Japón. Y teniendo Hitler a tres frentes contra quienes luchar, se olvida de ellos y se vuelve contra un grupo que no tienen nación, que no tienen armas, que era un grupo étnico llamado los judíos. Y se envenena y se apasiona con un odio tan grande por exterminar a estas personas de Europa que ni siquiera estaban peleando contra él, y le llama la solución final. Y arma los famosos campos de concentración. Uno de los más grandes fue en Auschwitz, en Alemania. ¿Qué fue lo que hizo que Hitler olvidara Inglaterra, olvidara Rusia, olvidara Estados Unidos y se concentrara con eso a una pasión en la que mandó a todos los principales generales, a Himmler y a Goebbels y a Eichmann, a que lo destruyeran a los judíos? ¿Qué le estaban haciendo a los judíos? Nada, si no tenían ni siquiera armas, ni nación eran todavía. Lo mismo hará el anticristo. Cuando se sienta más amenazado, se vuelve contra los cristianos y los judíos. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, no a los que vienen del oriente ni a sus enemigos, sino a los que están alrededor en la tierra de Israel. Y esta ira aparece en Apocalipsis 12, donde el dragón, se le llama a Satanás, persigue a la mujer, que es Israel, y Dios la va a proteger en lo que se llama ahorita la ciudad de Petra, que se encuentra en Jordania. Me acuerdo que hay en Petra, ¿te acuerdas, Salem? A mi hija, que está aquí, me la querían cambiar por 10 camellos. Cuando fuimos a Israel, no sé cuántos ustedes han estado en Petra, pero verdad, los árabes son tremendos y le vieron a mi hija, verdad, guapita y todo. Oiga, va por aquí 10 camellos, ¿por qué estás loca? Ni 50 camellos. Pero ahí se mueve todo. Y bueno, Petra es una ciudad impresionante de hace cientos de varios siglos, que fue labrada en la roca. Impresionante, impresionante. Para llegar ahí ya tienes que llegar forzosamente caminando como 1 kilómetro. Bueno, es impresionante, ¿no? Está en Petra. Pero Petra se encuentra así, o sea, es un pasadizo para llegar ahí. Ahí no cabría un ejército. Entonces, ahí de acuerdo a Isaías, Dios va a proteger a los judíos en Petra. Y ahorita en Petra, cantidad de cristianos y de judíos están metiendo papelitos en todas las peñas para que cuando venga la persecución del anticristo, los judíos puedan comenzar a ver versículos bíblicos y se puedan convertir. Entonces, vemos de qué forma toda la Biblia hace una sola suma de la verdad. La Biblia es un código integrado de verdad, donde el Apocalipsis está unido a Daniel y se escribió 600 años después el Apocalipsis, 500 años antes y 2000 años Moisés, y todos los libros de la Biblia hacen una sola integridad de la verdad. Un solo código donde nos damos cuenta que estos 40 autores que fueron los autores de la Biblia y estos 66 libros que forman este compendio, era imposible que estos autores se conocieran unos a otros y que puedan relacionarse tan perfectamente en toda la sincronización de la Biblia para darnos cuenta que es un libro inspirado sobrenaturalmente por Dios. Como dice 2 de Pedro capítulo 1. La Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración es Dios le sopló a las mentes de los autores de la Biblia sus pensamientos. Y esa inspiración
que Dios les dio a estos autores, saben ustedes que ahora ya no sopla, ahora lo tenemos dentro. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando tú en la mañana te hincas con este libro y pones ahí enfrente de tu cojín para orar o sentado en la forma que tú quieras y comienzas a leer la Biblia y comienzas a orar y tener contacto con Él, el Espíritu Santo te comienza a soplar y a darte entendimiento para que las cosas que están escritas en este libro las comiences a entender y digas: me maravillo ante tus obras y ante todo lo que has creado, Señor, porque eres maravilloso. Y comienzas a entender la mente de Dios. Y mientras más vas entendiendo la mente de Dios, más paz viene a tu vida, más seguridad viene a tu vida, más esperanza viene a tu vida. Y pues que el loco de Corea del Norte ya mandó una bomba y que Rusia está amenazando que el mundo se desaparezca mañana, yo estoy esperando a mi Señor. Gloria a Dios. Que truene el mundo, que desaparezca el mundo, que cayó el peso, que cayó el petróleo, que estoy por acá. No se turben vuestros corazones. Creer en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido hace 2000 años a prepararles el lugar para que donde yo esté, voy a venir por nosotros. Los voy a sacar así súbitamente en el arrebatamiento y me los voy a llevar. Y se vienen los 7 años de tribulación como jamás el mundo lo había experimentado. Donde la gente va a caer muerta de ataques al corazón de las cosas que sobrevendrán. Dice Lucas capítulo 21. Entonces, qué maravilla que nosotros estamos, todas estas cosas a nosotros no nos asustan. Y todo este análisis geopolítico que hemos hecho del mundo no es para que se asusten los que en esta mañana nos escuchan y no tienes a Cristo. Porque aunque la tercera guerra mundial no estalle en 6 meses o en 1 año, ¿sabes una cosa? ¿Estás tú seguro que me estás escuchando que amaneces mañana? ¿Estás seguro? Ayer teníamos un testimonio de un hermano de la iglesia en el desayuno que nos comentó el accidente tan terrible que tuvo una moto, donde él creyó que se moría y Dios le dio la oportunidad. Y cuando yo estaba oyendo ese testimonio, me di cuenta, muchos tienen accidentes en el tráfico, en la carretera México-Toluca, Acapulco, lo que sea, una bala perdida, pero no todos tienen la oportunidad de salir vivos de muchos accidentes. Solo de Dios no nos podemos burlar. Dios sabe que si tú le has oído en esta mañana y en este momento que el Espíritu Santo está preparando tu corazón y tú endureces tu corazón, ¿sabes una cosa? Y dices, no, me voy a convertir cuando esté ya en la ambulancia o antes de morirme le voy a decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Dios sabe que antes te burlaste de Él. Y si tú crees que es cuando tú quieres, te equivocas. El arrepentimiento es un don de Dios cuando la palabra de Dios es predicada. Por eso la exhortación, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día, en este momento que tú estás escuchando este mensaje, en este momento es la oportunidad, es el tiempo de tu salvación que Dios te da. No cierres tu corazón en esta mañana. Invita a Jesucristo y vete y sal por esa puerta con la seguridad que tus pecados han sido perdonados y que en el momento que te sorprenda la muerte, tú estás listo para encontrarte con nuestro glorioso Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos por el mensaje de paz, de esperanza que nos das, donde nosotros cuando escuchamos las circunstancias en las que este mundo en rebelión, a tus leyes morales, donde ya hay síntomas de descomposición social en la sociedad, es para que levantemos nuestra cabeza. Erguid vuestras cabezas cuando veáis estas cosas, dijo Jesús. Y estas cosas os digo y os comparto para que cuando sucedan, ustedes sepan que yo se los dije con muchos siglos de anticipación para que no tengan temor. Aunque un ejército nos rodee, no tendremos temor. Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Por eso dirá mi alma, no temeré. Porque si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Si en esa cruz diste tu vida por mí, ¿cómo podré tener temor del futuro
cuando tú me has prometido, nunca te faltará nada, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Sé valiente, pelea la buena batalla de la fe, echa en mano de la vida eterna, porque aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensarlos, para secarles sus lágrimas, para mostrarles que ese amor en la cruz no fue un desperdicio, fue precisamente para que ahora vivieras para mí. Y ya no vivieras para tus intereses mezquinos e egoístas, sino que entendiéramos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Si tú en esta mañana quieres invitar a Cristo por primera vez, o ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, díganle estas palabras: Padre, te pido perdón por mi vida, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Él vive. Amén. ¿Quién vive? Su nombre es. Amén. Gloria a Dios. Qué dicha ser cristiano, ¿verdad? De veras. Qué gozo, qué seguridad, qué esperanza. Salimos a la calle y la gente está como loca, como locos andan todos, peleándose esto y el otro, y robando y violencia, y nos juntamos aquí nosotros una vez a la semana para abrir estas sagradas escrituras y llenar nuestras vidas para salir esta semana y enfrentar la vida con valor, con paz. Si tú en esta mañana hiciste esta oración invitando a Cristo, te quiero pedir que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración esta mañana por primera vez, invitando a Cristo como Salvador. Gracias, que Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Nos ponemos en pie para recibir la bendición pastoral. Los que la quieran recibir pueden extender su mano hacia acá, en señal que la reciben nada más. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando nazca ese bebé sea criado, educado en el temor de Jehová. Dios bendiga a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Dios te guarde de todo mal cuando salgas a la calle y te proteja. Dios bendiga tu trabajo y el fruto de tus manos. Dios te llene de todo su conocimiento, alumbrando los ojos de tu corazón y de tu mente, para que sepas la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de nosotros, sus santos, y que tú entiendas la supereminente fortaleza de su poder, que es el Espíritu Santo que ha entrado a tu vida y que hemos sido sellados porque pertenecemos a la familia de Dios. Que Dios de esperanza, que murió en la paz para darnos ese sacrificio precioso a través de su sangre, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza que nos llamó a toda gloria pueda manifestar en tu vida esa paz y esa gloria que nos pertenecen por la muerte de su Hijo Jesucristo. Vete en paz en esta mañana con la seguridad de que somos uno en Él y que nunca, jamás nos abandonará. Les bendecimos en su nombre. Amén.